Muy bien, vamos a poder hablar sobre este tema, ¿no? Esta recaudación de 5 millones de dólares para reconstruir una comuna rural sin autorización del gobierno. Ojo, eso es según lo que se ha podido conocer. Y ya tenemos a Carlos Escafi, analista internacional desde Argentina. Muy buenas tardes, Carlos. Hola Paola, buenas noches acá desde Buenos Aires. Un agrado saludarte, igualmente a Jorge. Bueno, esta es sobre todo que Chile está pasando con el caso Convenios y la situación de la funcionaria que había solicitado al gobernador del Biobío que le ayudara a juntar 5 millones de dólares para un proyecto de reconstrucción, ¿no?, en Santa Juana, y que el gobierno no estaba enterado del mismo. Mira, para darle un poco de contexto, decirte de que nuestra Cancillería ha actuado con mucha celeridad, particularmente la administración del canciller Frank Claveren. De hecho, se le pidió la renuncia a la ex embajadora, que hay que decir, una embajadora política, una embajadora arquitecta y que diseñaba muebles de madera, que había sido nombrada por la administración del presidente Boric en el Reino Unido. Pero lo importante, Paola, es que de los antecedentes expuestos, no necesariamente estamos hablando acá de la existencia de un delito. Lo que ocurrió es básicamente la consecuencia cuando se designan en posiciones diplomáticas, en posiciones que representan los intereses del país de Chile en el exterior a personas que no necesariamente tienen experiencia en materia internacional, en relaciones internacionales, o que, si bien es cierto, pueden ser políticos, no necesariamente han tenido un paso por Cancillería o por alguna institución con vinculaciones. Y esos son los resultados. Se había nombrado a Susana Herrera, una arquitecta, diseñadora de muebles, en una de las embajadas más importantes para Chile ante el Reino Unido, y que en estos breves 10 meses, finalmente, consecuencia, y queremos entenderlo así, de probablemente su inexperiencia, decide enviar una carta al gobierno regional del Biobío para explicarle al gobernador que había interés por una fundación ligada particularmente al rey Juan Carlos III para desarrollar actividades vinculadas a bioeconomía en una de las regiones más afectadas en la zona sur del país. Esta fundación se le conoce como CBA. Obviamente que en este caso la ex embajadora, cuando se reúne con nuestra subsecretaria, esto es público, secretaria me refiero a la viceministra, naturalmente aceptó de que no necesariamente había recurrido o había hecho las consultas previstas para solicitar este levantamiento de dinero, ¿no? Y finalmente presentó su renuncia al día siguiente. ¿Qué es lo complicado de esto, Paola? Lo complicado es que estamos en la víspera de que nosotros en el Reino Unido presentemos el Chile Day. Es un evento en el cual promovemos a Chile como país atractivo para la inversión extranjera, y este momento va a ser acompañado además por el ministro de Hacienda, por el ministro Marcel. Entonces seguramente la administración del presidente Boric va a tener que nombrar rápidamente, probablemente con mayor profundidad y en un proceso mucho más prolijo, a quien represente los intereses de Chile en ese país. Sí, Carlos, pero bueno, esto podría tomar tiempo porque para nombrar un embajador se tiene que hacer una propuesta, se tiene que recibir el beneplácito y luego la presentación de cartas credenciales. Esto podría tomar de semanas a meses, ¿no? Yo quisiera preguntarte por qué lo que ha hecho la embajadora, que según ella esta era parte de sus gestiones normales de promover las relaciones amistosas entre Chile y el Reino Unido, ¿por qué, según la práctica diplomática, es incorrecto? Primero porque cuando tú representas los intereses, y esto lo dice además el derecho internacional, cualquier agente que califica, que está acreditado como funcionario diplomático en cualquier país receptor, está obligado a consultar con su país cualquier acto que implique finalmente la imagen del país al que representa y las vinculaciones de este. Es decir, si es que, por ejemplo, un embajador o una embajadora requiere reunirse con alguna autoridad o requiere desarrollar acciones articuladas entre ambos gobiernos, debe informar naturalmente
a su Cancillería. Y no estamos hablando acá con Jorge Antonio del ministro de Relaciones Exteriores, del canciller, estamos hablando básicamente del director a cargo de esa zona geográfica, en este caso del director de Europa. Finalmente, claro, un embajador tiene poderes extraordinarios y plenipotenciarios, pero, digámoslo coloquialmente, no se manda solo. Estaba obligado finalmente a consultar con Cancillería. Por eso te decía, ¿no?, de que acá la inexperiencia, y quiero entender que la confusión de esta persona que nos representaba en el Reino Unido le jugaron en contra, porque en unas declaraciones que daba a un medio televisivo en Chile decía ella de que no necesariamente tenía que estar llamando al canciller a cada rato. Decía, imagínense ustedes cuántas llamadas recibe un canciller. Entonces, tú te das cuenta de que hay inexperiencia, porque claramente tú no vas a ver los temas administrativos directamente con el ministro de Relaciones Exteriores. Carlos, claro, porque no vas a saber inglés, ¿no? O haber vivido en el Reino Unido. Hay que tener experiencia política, experiencia, sobre todo en la carrera diplomática, que también merece un respeto, ¿no? Hay que saber por qué el Reino Unido es una plaza importante, ¿no es cierto?, para todo el mundo, socio comercial. Ella dice que no ha habido ningún interés personal, ¿no? De repente la inexperiencia, pero es solicitar dinero, sobre todo cuando se está cuestionando al gobierno en el caso, pues, de convenios, ¿no? O sea, cae en un momento especial. Claro, el momento político, Paola, no era naturalmente el mejor, pero mira, hay que precisar de que, claro, si bien ella presenta esta carta ante el gobierno regional del Biobío, no necesariamente existió, concretamente nunca existió, traspaso de recursos públicos. Por eso que solamente, yo te partí esta entrevista con ustedes diciéndole que no reviste, no hay una existencia de delito acá. Lo que ocurre es una situación compleja, muy compleja, porque vuelvo a decir, era la representante de Chile ante el Reino Unido, que se ve envuelta en esta situación y consecuencia de, quiero entenderlo así, de su inexperiencia, de su confusión, y lo que gatilla también finalmente la salida y la renuncia de ella es que al interior de nuestra visión diplomática en el Reino Unido existían algunas acusaciones de acoso laboral en contra de ella. Entonces, finalmente, yo creo que la presión fue importante, además de esta reunión que sostuvo con las autoridades en Chile, con la propia subsecretaria, que hicieron finalmente que Herrera presentara su renuncia, necesaria por lo demás. Yo creo, Carlos, que ese es un punto importante, ¿no? Así como los militares tienen sus órdenes, los diplomáticos tienen sus instrucciones, que reciben antes de presentar cartas credenciales y que reciben durante todo el tiempo en que desarrollan su misión en el estado receptor. Entonces no pueden eludir el consultar con su Cancillería. Yo creo que ese es un punto muy importante que has compartido. Con respecto al tema de los embajadores políticos, que como bien has dicho, son embajadores que no pertenecen a la carrera diplomática, sino que son designados en función de los contactos que puedan tener, el conocimiento que puedan tener sobre un determinado país o por razones políticas, ¿no? ¿En Chile existe alguna norma que limite el número de embajadores políticos que pueden haber? Acá, por ejemplo, por la ley del servicio diplomático no pueden ser más del 20% de los embajadores designados en el exterior. En Chile está contemplado esto en nuestra Constitución del Estado, y de hecho el presidente tiene un número acotado muy similar al porcentaje, al número que tú señalas, Jorge, respecto de quiénes pueden ser los representantes en el exterior, ¿no? Naturalmente, por cierto, también, y después de que se reforma la ley de nuestro servicio exterior, los diplomáticos y el servicio diplomático, particularmente a través de los diplomáticos de carrera, han hecho prevalecer finalmente su posición respecto a la importancia que las principales misiones diplomáticas de Chile estén cubiertas por embajadores de carrera, ¿no? Como por ejemplo nuestro embajador en Lima, ¿no? Que es un embajador de carrera diplomático formado. Pero reiteraba Jorge Antonio cuando al principio de la entrevista les decía de que la discusión en este particular caso no es que si Susana Herrera era de carrera o era una nominación política, que lo era una nominación política, era la experiencia que ella debía acreditar para ejercer el cargo. Yo te decía de que ella es una arquitecta diseñadora de muebles sin ninguna experiencia en el ámbito internacional, en las relaciones internacionales, o desempeñándose, por ejemplo, no sé, en un organismo de promoción comercial. Eso sí es sustantivo, y eso finalmente, esa designación finalmente empañan, ¿no?, las designaciones que el presidente de la República, en uso
de sus atribuciones, finalmente decide a quién enviar, ¿no? Claro. Un caso muy distinto, por ejemplo, es el embajador político que tenemos nosotros ante el Departamento de Estado en Estados Unidos, el embajador Valdés, que es un político con profundo conocimiento y extensas relaciones en los Estados Unidos. ¿Ah? El tema, reitero, no es si es de carrera o político, el tema es la experiencia que tiene que acreditar para ejercer y representar los intereses del Estado. Muy bien, muchísimas gracias pues a Carlos Scafi, analista internacional, también director de Relación Internacional. Gracias por estar en Geomundo. Muchas gracias. Un placer, que estén muy bien. Muy bien, bueno, vemos esos temas en los cuales pues en una plaza tan importante como el Reino Unido...